para exaltar su nombre, ¿verdad? Y bueno, le cantamos las alabanzas al Señor, ya le cantamos las alabanzas, ya exaltamos a Dios con sus alabanzas que Él escoge, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a orar para empezar con este tema. También les pido, ¿verdad?, que oren por mí para que el Señor me dé la facilidad de palabra para poder expresar a conforme el Señor me da la revelación de su palabra, que no se quede nada en mi corazón, sino que hable, pero conforme a la Escritura, hermanos. Oren por mí para que hable conforme a la Escritura, que no salga ninguna palabra mal interpretada por mi mente, si dan la interpretación correcta en su santa palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Mira, amado Dios, estamos aquí en este lugar, amado Señor. Padre, estamos con un corazón dispuesto, Señor. Amado Dios, entramos ante tu presencia, Señor, con adoración, con alabanza, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Amado Dios, te pedimos, Señor, que inclines tu oído, Señor, Padre, a los clamores, a las oraciones de tu pueblo, Señor, de Nueva Esperanza en Cristo, amado Dios. Que usted sea tomando cada petición, amado Dios, y contestándolas a conforme su voluntad, amado Dios. Le pongo, Señor, esta congregación en sus manos, Señor, que usted sea cuidándola, que usted sea, amado Dios, proveyendo todo lo necesario, pero sobre todo, Señor, que nos provea, Señor, el alimento espiritual, amado Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento, Padre, porque a través de su palabra, Señor, nosotros somos transformados, Padre, conforme a su imagen, amado Dios. Que cada día, Señor, podamos entender más, amado Dios, lo que usted pide y demanda de cada uno de nosotros, amado Dios, como congregación, amado Señor. Mire, Padre, que esta congregación que está creciendo, Señor, está floreciendo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios, yo le pido, Señor, que el alimento espiritual nunca falte, pero también las cosas que necesitamos, amado Dios, que usted sea supliéndolas. Padre, en este momento pongo el tiempo en sus manos, pidiéndole, Señor, que su Espíritu Santo sea dándonos entendimiento y revelación en su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay una palabra, Señor, que venga de mi mente y que no esté en contexto con su palabra, Señor, sea confundida en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en sus preciosas manos. Amén. Bueno, hermanos, pues en este mensaje, yo le puse como título la palabra de Dios produce crecimiento. La palabra de Dios produce crecimiento. Pero hay algo, ¿verdad? Nosotros hemos hablado, el Señor ha estado hablando mucho de la madurez. El Señor ha estado hablando acerca de cómo agradarle a Él, ¿verdad? Ha estado hablando acerca del crecimiento. Y todos, cada uno de nosotros necesitamos crecer, necesitamos crecer en conocimiento, crecer en la palabra de Dios, y ese es uno de los propósitos de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y este título es: la palabra de Dios produce crecimiento. Entonces, ahora, hay algo que antes de comenzar con la prédica, esta va a ser una prédica textual, nos vamos a basar en un solo texto, ahorita lo voy a mencionar, pero antes de mencionar ese texto como base, quiero que vayamos a 1 Corintios 3:7, a 1 Corintios 3:7. ¿Ya están ahí? Amén. 1 Corintios 3:7.
Y dice la palabra: ¿ya estamos ahí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Y vemos aquí, ¿verdad? La palabra de Dios, que ¿cómo dije que era el título? La palabra de Dios produce crecimiento. Ahora, aquí nos está diciendo que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. Dios, ¿verdad? ¿Quién es la palabra? Dios. Él es el que da el crecimiento. Nosotros no vamos a obtener crecimiento por medio de libros seculares, por medio de enseñanzas, de otro tipo de enseñanzas, ¿verdad? Hay muchas formas en las que una persona puede decir que tiene crecimiento, digamos, en alguna área, pero lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? En lo que nosotros necesitamos crecer, solamente Dios da el crecimiento, solamente Él, nadie más, solamente Él, su palabra. Por eso estudiamos su palabra, indagamos en su palabra, para así poder recibir el alimento y poder crecer espiritualmente. Ahora vamos a ver Isaías 55. Este es el versículo donde nos vamos a estar basando. Es una prédica textual, ¿verdad? Solamente vamos a estar ahí en Isaías 55 como base. 55, 10, bueno, vamos a ver del 8 al 11. 55 del 8 al 11. Cuando ya estén ahí, vamos a ir despacio para que ustedes vayan encontrando para que ustedes vayan encontrando el versículo. ¿Ya están ahí? Ok, vamos a leer la palabra del 8 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Ok, y vemos aquí, hermanos, y yo quiero ver tres palabras bien importantes. A ver si te regresas ahí, Avi, en el versículo 10. Vamos a ver qué dice el versículo 10. Fíjense lo que dice. Porque como desciende de los cielos la ¿qué? Ok, esa es una palabra clave en la cual nosotros nos vamos a estar basando. Ok, la lluvia, como desciende de los cielos la lluvia, ¿y qué? Y la nieve. Ok, otra palabra clave que vamos a estar viendo, la nieve. Y no vuelve allá, sino riega la tierra y la hace germinar. Ok, esa es otra palabra clave que vamos a estar viendo, germinar. La hace germinar y producir. Ok, fíjense las palabras que estamos leyendo. Producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Ok, esto es bien importante que nosotros veamos aquí. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y luego compara la palabra, compara su palabra y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo será su palabra que sale de su boca? ¿Con qué la está comparando, hermano? Con la lluvia y
con la nieve. Ahora, el título del mensaje es: la palabra de Dios produce crecimiento. La palabra de Dios produce crecimiento. Ahora vamos a ver, vamos a analizar cómo es el agua. Analicemos cómo es el agua. Ustedes, los que vienen y los que estamos aquí también, tanto, como dice la palabra, tanto en los montes como en los valles. Amén. Tenemos un Dios que es Dios de los montes. Y Dios, así es que no importa dónde estés, hermano. Si estás en la montaña, ya tienes al Dios poderoso. Y si estás en la ciudad, en los valles, tienes al Dios poderoso de Israel. Amén. Entonces, ¿cómo es el agua? Cuando deja de llover por unos días, cuando hay, cuando está el calor fuerte, y deja de llover por unos días, ¿ustedes han visto cómo se ponen los árboles? ¿Ustedes han visto cómo se van secando poco a poco los pastos que por ahí vemos? Ustedes ven que se van secando, los árboles están como tristes, tienen sus hojas caídas, ya un poco secas, ¿verdad? Porque les hace falta el agua. Pero cuando comienza a llover, ¿cómo se comienza a poner todo lo forestal? Verde. Se empieza a poner verde. Y si hay algo sembrado, comienza a crecer. ¿Y qué comienza a dar? Fruto. Fíjense lo que dice ahí. Así será mi palabra que sale de mi boca, como la lluvia y como la nieve. Y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. A ver, regrésate al 10, Abby. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y no vuelve allá vacía, sino riega la tierra. 11. Y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios en nuestra vida es como el agua que comienza a germinar. Y sabes que cuando comienza a germinar, ¿qué es lo que está germinando? Las bendiciones que Dios tiene para ti. Germinar comienza a producirse, comienza a formarse tu bendición. Así es la palabra de Dios. Queremos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Cuando llueve solamente crece un árbol, solamente la lluvia es para el árbol. ¿Verdad que no? Es para todo lo que está a su alrededor. Para todo lo que está a su alrededor. Y además de lo que está a su alrededor, además la ciudad se limpia. Hay veces que paso por los puentes y veo todo el smog de los camiones que pasan por ahí. Y cuando llueve, que cae un aguacero, paso por ahí, está limpiecito, se ve amarilla la pintura. Lava la ciudad y se comienza a poner todo verde. Así es el agua y la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios en nuestra vida comienza a germinar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Yo te voy a decir algo, ¿verdad? Nosotros podemos tener los planes, podemos tener el dinero para invertir, podemos tener las ideas para hacer algún negocio, podemos tener todo podemos tener los planes, las ideas, los clientes, podemos tener todo lo que se puede formar para hacer un negocio o para salir adelante, digamos, todo lo que puedas necesitar. Pero ¿sabes qué es lo que más importante que necesitas? Es la bendición de Dios. La palabra de Dios en tu vida. Mientras nosotros tengamos todo lo que podamos, podamos tener ideas, dinero, inversión local, fábricas, trabajo, podamos tener lo que sea, no es por nuestros conectes, hermano. La bendición viene de Dios. Y cuando tú entiendes la palabra, cuando tú comienzas a entender la palabra y comienzas a poner por obra la palabra,
¿sabes lo que empieza a hacer? Eres como la tierra donde cae el agua. Y la palabra, como la lluvia, comienza a germinar. Comienza a dar fruto esa semilla de la palabra. Comienza a dar semilla. Dice la palabra que da semilla al que siembra. ¿Y sabes cómo te va a llevar más adelante? Porque te va a seguir dando semilla para seguir adelante. ¿No? Y vemos aquí, ¿verdad? Cómo es la palabra de Dios. Podemos tener todo listo, pero puede haber algo que pueda impedir el seguir adelante. Puede haber algo que pueda impedir que nosotros crezcamos. Y eso que puede impedir que nosotros crezcamos, ¿qué puede ser? ¿Qué piensan ustedes que puede ser? ¿Nosotros mismos? ¿Puede ser nosotros mismos? ¿En cómo otra? La desobediencia. En la desobediencia. Un punto bien importante que nosotros necesitamos saber. La palabra es bendición. Por la palabra todo está sostenido. Dios da la palabra y se hace. Dios inspiró esta palabra y lo que está en esta palabra se va a cumplir. Se cumple la palabra. Y cuando nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros no recibimos esa palabra y no la ponemos por obra, nunca va a germinar esa palabra en nuestra vida. No va a poder germinar. Y si nosotros queremos ser bendecidos, debemos de recibir la palabra. Recibirla, pero no solamente recibirla, sino ponerla por obra. Ponerla por obra. Que no seamos como la semilla que cayó cerca del camino, ¿verdad? Y hablaba de la parábola Jesús. Dice que una semilla cayó entre las rocas. Otra semilla cayó junto al camino. Y echó raíz. Iba creciendo. Pero porque no echó raíz profunda, se secó. Se secó. Y muchas de las veces puede haber una prédica y podemos decir, oh, tremendo mensaje, tremendo, el Señor me habló a través de ese mensaje. Pero si no lo guardamos, de nada va a servir. Si no lo guardamos en nuestro corazón, de nada va a servir. Y hemos visto, ¿verdad? Hemos visto personas que no conocen de Dios. Nosotros conocemos de Dios, estamos conociendo cada día más de Dios, ¿verdad? A Dios nadie lo puede conocer completamente, pero cada día nos acercamos a Él a través del conocimiento, vamos conociendo cómo es Él. Pero muchas veces encontramos personas que no conocen de Dios en depresión, personas que no saben cómo solucionar un problema, personas que están en opresión, personas que ya no quieren seguir adelante, personas que están tristes, personas que no tienen esa felicidad en su vida. Y nosotros les hablamos de Cristo y les quisiéramos decir, la solución es Cristo. La solución es Cristo, y quisiéramos decirle, mira, yo estuve un día como tú, un día yo estuve triste, un día yo estuve con deseos de no seguir más adelante, un día yo estuve llorando, un día yo estuve agobiado, pero ¿sabes qué? Cristo me cambió mi vida, Cristo cambió mi vida. La solución es la palabra de Dios, que es Cristo, y solamente así nosotros vamos a crecer, ¿verdad? Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Fíjense cómo dice, la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra, y pan al que come. Y pan al que come. Mira, hermano, nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, y si nosotros queremos crecer como congregación, si nosotros queremos crecer como familias, individualmente, si tú quieres crecer en tu trabajo, en tus relaciones, en tu familia, en todo lo que es tu entorno,
sé una buena tierra, donde caiga la palabra, recibe la palabra, pon por obra la palabra, lucha por poner por obra la palabra. ¿Sabes para qué? Para que comience a germinar, comience a formarse. Todo lo que está a tu alrededor comienza a florecer. Todo lo que está a tu alrededor tiene que florecer, tiene que producir, porque así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Cuando tú recibes esa palabra, todo comienza a crecer. Miren, yo estábamos platicando en la mañana con el grupo de Guerreros de Cristo. Y este grupo de Guerreros de Cristo es el grupo de los hermanos que estaban con nosotros, que estaba yo con ellos en la prisión, y estábamos platicando. La iglesia de la prisión se llamaba, o se llama, porque esperemos que todavía esté, Iglesia Libres en Cristo. Libres en Cristo. ¿Y cómo comenzó esa iglesia? Comenzó con un grupo de personas leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Miren, nosotros no entendíamos, solamente leíamos. Y por ahí alguien leía por ahí un pedacito y trataba de explicarlo, y otro pedacito, y así comenzó. Pero ¿saben qué hizo crecer esa iglesia? La palabra de Dios. Porque después venía otro compañero y se acercaba y llegaba y decía, yo quiero leer con ustedes en una celda. Y se acercaba. Leíamos la palabra de Dios. Después llegaba otro y también. Ya después ya no éramos 5, después 7, después 9, después 10, después más en una celda. Y ya no nos sentábamos porque ya no cabíamos. Ya estábamos todos parados y con la Biblia así. Todos parados así. Y cuando hacía frío, y cuando hacía calor, y ahí estábamos. Pero nuestra reunión era por motivo de la palabra de Dios. Y comenzaba el Señor, nosotros no nos dábamos cuenta, el Señor comenzaba a hablarnos a través de su palabra. Salíamos de ese lugar y ya nos sentíamos contentos y nos quedábamos meditando en lo que leíamos. Pero el Señor ponía hambre en nosotros. Después pasó, ya no cabíamos ahí, se empezó a predicar afuera, nos pararon de predicar afuera y después nos prestaron un salón. Éramos como 10 o 12 personas. Ya teníamos un salón, yo creo que como aquí, tenemos un salón y ya nos juntábamos ahí. Ya llegaban más personas, pero el motivo era la palabra de Dios. Eran más personas. Cuando estábamos ahí, pues los otros que creían diferente que nosotros, pues también querían ellos tener un salón. El chiste es que se hicieron, éramos el salón de los cristianos y luego los chinos, pero hermano, los chinos era bueno, cuando hablaban y estaban ahí, nosotros pensábamos que se estaban peleando, porque ellos gritan y eran al lado de nosotros. Y luego al lado de nosotros estaban los cubanos con la santería. Luego al lado de nosotros estaban los testigos de Jehová y luego los católicos. Pero ahí nos reuníamos por la palabra de Dios. Dios nos estaba cambiando. Dios nos estaba transformando y nosotros no nos estábamos dando cuenta. Pero cada día más estábamos encendiendo más la palabra de Dios. Y cada día más estábamos sintiendo paz en nuestro corazón. Y cada día más estábamos más contentos y iba aumentándose, pero el motivo era la palabra de Dios. Nosotros no íbamos ahí para hablar de otra cosa más que de la palabra de Dios. Nosotros no íbamos a ese lugar con otro motivo más que la palabra de Dios. Y comenzó a crecer, comenzamos a crecer tanto en bendiciones como en número de iglesia. Y cuando nos dimos cuenta, miren, nos prestaron el salón de la visita y ya se juntaban 100 personas. Se juntaban 150 personas, 200 personas, 270 personas. Y después se llegaron a juntar más de 300 personas. Pero ¿saben cuál era el motivo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios empezábamos a escuchar testimonios.
porque estaba cayendo en tierra fértil. La palabra estaba germinando en todas esas personas y empezábamos a escuchar testimonios de milagros. Y venían los hermanos y decían: hermano, yo tenía 17 años yo tenía 17 años de sentencia y llevo 8 años de sentencia, pero ahora me van a dejar libre porque entró tal ley y esta ley me deja libre. Pero el motivo, ¿saben qué era? La palabra de Dios. Porque era buena tierra donde estaba cayendo esa palabra. Eran hermanos donde creíamos la palabra y decíamos: si la palabra dice que va a germinar la palabra de Dios. Si la palabra dice que es como la lluvia, va a ser como la lluvia. Si yo la creo, va a florecer todo lo que yo tengo alrededor, todo lo que yo amo. Y había hermanos que después de tantos milagros que nosotros vimos, y yo ahora me doy cuenta que fue por la palabra de Dios. Dice que lo que leímos primero, ¿recuerdan eso que leímos primero? ¿Recuerdas ese versículo? Primera de Corintios. Primera de Corintios, ¿qué? 3:7. 3:7. Decía el versículo 6, el versículo 5 dice, y está hablando Pablo, y dice el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo daba Dios. Miren, llegaban, y yo le doy gracias a Dios por aquellos varones que llegaban solamente de pasada, hermanos, y veíamos cómo el Señor se movía. Llegaban de pasada, llegaban de otros lugares, los traían en avión y le decíamos: ¿en qué, hermano, llegaste en tu avión privado? Porque llegaban en avión, los pasaban un tiempo ahí, pero eran varones bien centrados en la palabra, y nos edificaban, y después el mismo sistema se los llevaba, y ya no los volvíamos a ver, pero ya pasaban y nos dejaban, y después se quedaban otros maestros, y después así fuimos edificados, y nosotros aprendimos que nadie era más que nadie. Pablo decía: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolos? Servidores solamente somos, pero la palabra fue la que daba el crecimiento. La palabra, el que creía la palabra y la ponía por obra, veíamos las bendiciones. Después venían: hermanos, yo ya no tomo las píldoras para la diabetes. A las 7 de la noche, todos los diabéticos tenían que ir, porque ya los tenían apuntados, tenían que ir a tomarse la píldora de la diabetes a sus horas. Y después regresaban, y si uno no iba, lo aventaban a la celda de castigo por no ir. Pero después ellos mismos decían: hermano, yo ya no necesito la píldora, voy a hablar para que ya no me la den. Le hacían los exámenes, todo lo médico, y le decían: tú eres sano, tú no necesitas ya ir a la píldora. Y empezamos a ver milagros ahí en ese lugar. ¿Saben por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce un crecimiento en fe, en sanación y en todo sentido, en todo lo que tenemos, en todo lo que está a nuestro alrededor, en todo nuestro entorno. Éramos bendecidos también económicamente. Y todo esto era por la palabra de Dios. Ahora, fíjense, vamos a ver cómo es la lluvia. Cuando la lluvia cae, a veces se inunda, ¿verdad? Cae la lluvia y por todos lados, y en todos lados en todos lados, ¿verdad? Hay esa abundancia de la lluvia. Y esto me hablaba el Señor de temporadas. Hay temporadas en nuestra vida que Dios nos bendice, como la lluvia.
Su palabra produce en nosotros bendiciones como la lluvia, abundantes, 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 que no podemos contarlas. Vemos cómo cae la lluvia. ¿Quién puede contar la lluvia? ¿Quién puede contar las gotas de la lluvia? Nadie. Y muchas de las veces hay temporadas donde nosotros somos bendecidos y tenemos un crecimiento rápido. Llega la lluvia, llega y hay agua en abundancia. Todo comienza a dar fruto, el árbol comienza a crecer. ¿Por qué? Porque hay agua en abundancia, hay un crecimiento rápido. Pero hay otras veces que la palabra es como la nieve. ¿Cómo es la nieve? ¿Alguien de ustedes ha visto la nieve? Sólida. La nieve es sólida, es agua sólida. Es agua sólida. Les voy a platicar un poco de cómo es la nieve. La nieve es blanca. La nieve cae así de arriba hacia abajo. Bueno, porque como no la conocen, les presento a la nieve. Hermanos, miren, es algo bien bonito, bien bonito. Yo creo que si nevar aquí, se ve bien bonito. Comienza a caer como plumas, y usted las ve como plumitas, así van cayendo, van cayendo, van cayendo, y caen los árboles y se van quedando, todo se va a empezar a poner blanco, las calles se ponen blancas, los árboles se ponen blancos, todo lo que tú ves es blanco. Y están las plumas así cayendo, mira, y caen. Entonces no es como el agua, porque el agua cae y moja. Y tú cuando tú sales, cae la nieve, pero no te moja. O sea, te cae la nieve así y todo. Si la dejas un buen rato, pues empieza a derretir y comienza a convertirse en agua, pero tarda. Entonces, cuando dura días, hay veces que en Indiana duraba días sin llover, y caían tormentas de nieve que nos llegaba la nieve casi hasta la rodilla. Y en la mañana, en la madrugada, pasan los camiones limpiando con una pala de esas que traen enfrente, y pasan los camiones aventando la nieve por un lado para que puedan circular los carros. Cuando es mucha nieve, suspenden los trabajos, suspenden las escuelas porque no pueden avanzar por la nieve. Pero los árboles están llenos de nieve, las flores están llenos de nieve, los árboles de manzana están llenos de nieve, los árboles de todo lo que frutales están llenos de nieve. Pero cuando comienza a salir el sol, empieza a derretirse y empiezan las gotitas tras, y la tierra comienza a absorber. No es como el agua, comienza a absorber poco a poco. Y muchas de las veces así Dios son las bendiciones de Dios. Muchas de las veces hay bendiciones en abundancia. Muchas de las veces hay crecimiento paso a paso. Paso a paso. Pero ¿saben qué? Nunca deja de haber un crecimiento. Nunca deja de haber ese riego en los árboles. Y así es nuestra vida. Nuestra vida, muchas de las veces vamos a tener bendiciones en abundancia, y muchas de las veces vamos a tener las bendiciones a través de su palabra poco a poco, poco a poco. Y yo hay veces que le pregunto al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, háblame acerca de tu iglesia, háblame porque yo estoy como responsable. Háblame, yo no quiero caminar por un lado donde tú no me has enviado. Yo no quiero guiar a la iglesia por un lugar donde tú no vas con nosotros. Háblame. Y el Señor me decía, están en un tiempo donde van creciendo poco a poco. Están en la temporada donde van creciendo poco a poco. Llevan 3 años, pero no se han detenido. Llevan 3 años, pero siempre les he proveído. Siempre hemos visto la mano de Dios. Siempre hemos visto que Dios provee. Y Dios está proveyendo. Y Dios provee lo que es necesario. Y lo principal que Él proveyó, ¿saben qué fue?
los instrumentos para que le cantáramos y le adoráramos. Porque lo principal es la palabra de Dios. Lo principal es la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios es lo principal, todo comienza a fluir y toda la iglesia, toda la congregación va a ser bendecida. Pero lo principal es la presencia de Dios, porque ¿quién da el crecimiento? Dios. Podemos tener los mejores instrumentos, podemos tener la mejor guitarra, el mejor teclado, podemos tener las mejores bancas, el mejor templo, pero si no está la presencia de Dios, de nada sirve. Por eso Dios ha estado hablando y nos ha estado hablando cómo es que a Él le agrada que nosotros caminemos. ¿Cómo es el culto? Racional. ¿Sí entendieron cómo es el culto racional? ¿Quiénes no vinieron el domingo? Levante la mano, ¿quién no vino el domingo? Hermanos, rápidamente se los voy a explicar porque ese video, ¿sí vieron el video que le subí? ¿Sí vieron el video que le subí en los jóvenes? Cuando leo los proverbios. Sí. Bueno, pues también les va a tocar a los que no vinieron el domingo. Ya luego lo ven. Luego lo ven. Ahí luego lo ven. Pero también el Señor quiere saludarlos. Miren, el culto racional. Dice la palabra en Romanos, me voy a llevar 5 minutos rápidamente, no me interrumpan para que se pase el tiempo y no se me olvide lo que les voy a enseñar. Dice la palabra en Romanos 12 del 1 al 2, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. A ver, ayúdenme. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero decía ahí, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Ahora yo les decía, ¿por qué es nuestro culto racional? ¿Por qué tu cuerpo es el culto racional? Porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿ok? Y nosotros, yo les decía, venimos ahorita a este lugar para adorar a Dios, para dar un culto, pero el principal culto que nosotros le damos antes de venir a este lugar es en nuestro cuerpo, porque vuestro cuerpo es nuestro culto racional. Cristo vive en nosotros. ¿Cuántos creen? Amén. Cristo vive en nosotros. Y yo les decía, si tú vas a tu trabajo, Cristo está en su templo. Si tú vas a la escuela, Cristo va en su templo. Si tú estás en cualquier lugar, Cristo está en su templo. Y ahí debe de haber una adoración, ahí debe de haber una alabanza, reverencia, honor, respeto, ¿verdad? Y amor y obediencia voluntaria. Ahí, en nuestro cuerpo, en lo que hacemos. ¿Y por qué dice que es nuestro culto racional? Un culto razonable. Un culto que sea razonable, ¿verdad? Y yo les decía, un culto que es irrazonable. ¿Ustedes creen que algo irracional? Yo les ponía, por ejemplo, si estamos aquí en la iglesia, ¿es bueno casar hombre con hombre? ¿Sería bueno casar mujer con mujer? ¿Verdad que no? ¿Sería un culto? Venimos, cantamos alabanzas, adoramos a Dios, pero al último casamos hombre con hombre y mujer con mujer. Un ejemplo. Ya le dimos un culto, ya le cantamos, pero sería racional, sería razonablemente si hacemos eso delante de Dios. ¿Verdad que no? Entonces la palabra de Pablo decía, denle un culto, pero razonablemente, conforme a lo que conocen de Dios. Conforme a lo que conocen de Dios. Un culto santo, un culto santo. Y todos sabemos qué es lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Para no mencionar cosa por cosa.
Todos nosotros sabemos lo que a veces hacemos y lo que no le agrada a Dios. Entonces es un culto racional. Pablo decía, denle un culto racional, porque cuando nosotros damos un culto conforme a su palabra, tenemos un crecimiento. Nosotros tenemos un crecimiento. Y entonces, cuando nosotros queremos que la palabra germine en nosotros, entonces vamos a nosotros a obedecer la palabra, como dijo Claudia. El único motivo, bueno, tal vez haya otros más, pero uno de los principales motivos para que la palabra de Dios no germine en nosotros es la desobediencia. Dios siempre quiere bendiciones para nosotros. El propósito de Dios no es que nosotros vayamos destruir una idea, destruir un propósito, un plan. El propósito de Dios no es que la familia quede destruida, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y por eso Dios nos enseña cómo nosotros podemos ser bendecidos. Y vemos ahí que, como dice la palabra ahí, en Isaías 55, 10, ¿verdad? Isaías 55, 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y entonces yo le decía al Señor, ¿verdad? Y había veces que yo le digo al Señor, Señor, pero tantas cosas que le digo para la iglesia, y le digo, Señor, guíame, Señor, muéstrame, Señor, háblame. Y el Señor me dijo, ¿qué te ha faltado? ¿Qué te ha faltado? ¿Cuándo te he dejado solo? ¿Cuándo no has podido con algo? Cuando vienen los gastos, ¿cuándo no has podido? Decía, no, Señor, tú has bendecido a tu iglesia. Y tu iglesia es bendecida, porque Él ha dado semilla. Dice que germina, produce y da semilla al que siembra, sí. Al que siembra. ¿Y saben qué? Y ustedes han sembrado. Ustedes han sembrado. Cuando hemos necesitado, muchos de ustedes y hermanos que han dado más de lo que se ha puesto ahí. Han sembrado. ¿Y saben qué? Dice, Dios da semilla al que siembra. ¿Queremos crecer? ¿Queremos seguir adelante? Necesitamos también sembrar. Porque cuando tú siembras, el Señor te da más semilla para que vuelvas a sembrar. El Señor nunca te va a decir, pues ya te di 2 semillas, sembraste, hasta ahí te quedaste. Ya lo que coseches, hasta ahí. No, el Señor, tú siembras y el Señor te da más semilla todavía. Y así de esa manera, Dios nos ha bendecido. Pero yo le decía al Señor, Señor, ahora, antes, entre el mundo y lo que sea, ¿verdad? Tuve, entre comillas, oportunidades que me daba el enemigo. Me daba oportunidades, pero con mi mente nunca las aproveché. Y yo le decía, dame una oportunidad ahora sí. Dame una oportunidad ahora sí, que tengo otra mentalidad y que quiero glorificarte. Dame otra oportunidad. Y no la voy a desaprovechar, le decía. Anteriormente decía, tenía esto, tenía el otro, pero no era feliz. Nada me conformaba. Pero decía, ahora dame otra oportunidad. Y me decía el Señor, y me llevó el Señor a Eclesiastes 9:11. Vamos a ver Eclesiastes 9:11, después de Proverbios. Eclesiastes 9:11. ¿Ya están ahí? Dice la palabra, Eclesiastes 9:11. Me volví y vi debajo del sol
que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Y sabes qué nos está diciendo el Señor? Mi palabra produce crecimiento. Mi palabra produce crecimiento. Cuando tú caminas en el fundamento de la palabra vas a crecer, pero debes de estar listo porque va a haber una ocasión. Tiempo y ocasión, ¿qué dice? Acontecen a todos. Todos tenemos oportunidades en la vida. Todos tenemos oportunidades. Pero debemos de aprovecharlas. Y yo le decía al Señor, dame ahora sí esa oportunidad. Dame la oportunidad. Y Él me decía, tú tuviste la oportunidad. Tuviste la oportunidad. Pero gracias a Dios no me dijo, y no la aprovechaste. No, Él me dijo, gracias a ti la aproveché. ¿Sabe cuál fue esa oportunidad? Tal vez no tuve la oportunidad de estudiar una carrera para tener una estabilidad económica. Tal vez no tuve la oportunidad, ¿verdad? De tener una herencia, que me dejaran una herencia y que tuviera estabilidad. Tal vez no tuve la oportunidad de tener un tío rico, como todos tienen a veces un tío rico. A ver, ¿quién tiene un tío rico? Siempre en las familias hay un tío rico. ¿Cuántos de ustedes o tienen un familiar rico? A ver, hermanos, muchas veces tal vez no tenemos las mismas oportunidades. Tal vez un joven no tuvo la misma oportunidad de estudiar una carrera. Tal vez no tuvimos las mismas oportunidades que otros tuvieron. Pero a todos se nos va a llegar una oportunidad. Una oportunidad. Y esa oportunidad que fue para mí, yo no tuve la oportunidad de estudiar, de tener una carrera, de tener un trabajo bien antes, algo que fuera yo, que me diera estabilidad. Pero ¿saben qué? Sí tuve la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Amén. Que fue lo más importante en mi vida. Porque ¿de qué me sirve que me hubieran dejado herencias? ¿De qué me sirve que hubiera estudiado una carrera si hubiera estado perdiéndome en el mundo? ¿De qué me sirve que hubiera tenido económicamente abundancia si estuviera yo perdiéndome en el mundo? Pero ¿saben qué se llegó la oportunidad? De estudiar la palabra de Dios. De estudiar la palabra de Dios. Y cuando muchos estuvieron en ese lugar, y tuvieron las mismas oportunidades que yo, hoy, muchos están en el mundo, muchos ya nos siguieron. Hoy nos preguntamos entre los hermanos, ¿verdad? Entre los hermanos que también ven los videos y a veces comentamos de las predicaciones y todo eso. Y nos preguntamos, oye, ¿y el hermano tal? El hermano que estaba con nosotros, no, pues ya no está. Regresó y le dieron 10 años más. Regresó y le dieron tanto. Y nuestros hermanos, ¿verdad? Preguntamos por eso y ya no está. Pero en ese lugar, tuve la oportunidad de estudiar en 3 institutos para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Lámpara y Luz, Global University y el Instituto Interdenominacional de Canadá. 3 institutos. Tuve la oportunidad de estudiar 22 módulos de teología, que aquí afuera nunca los hubiera hecho. Nunca, ni esos módulos para estudiar ese estudio de teología eran 22 módulos, pero muchos llevaban 8 años estudiándolo y no lo terminaban. Muchos llevaban 10, 15 años y todavía no lo terminaban. ¿Saben en cuánto tiempo lo hice para gloria de Dios? Cerca de 4 a 5 años. Y me empecé, cuando el Señor me tomó y empecé a tomarle amor a la palabra, yo quería estudiar y quería estudiar y quería estudiar. Y me la pasaba de las 6 de la mañana
a las 9 de la noche. 6 de la mañana a las 9 de la noche. Casi por 5 años, 15 horas diarias estudiando. 15 horas. Y hoy le doy gracias a Dios porque un varón me decía, mire varón, cuando usted salga y si usted no aprovecha lo que Dios le está dando ahorita, usted va a ver pasar su bendición y se la van a dar a otro, porque usted no estuvo preparado, porque usted no estuvo preparado. Me mandaron los estudios de lámpara y luz, 25 estudios, algunos los jóvenes han recibido, edificando hogares cristianos, el tabernáculo, estudios que hemos estudiado. Hay estudios de mayordomía, estudios de varias materias. Y yo sé que como decía Pablo, las cartas de recomendación somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, ¿verdad? Pero ahí el Señor me dio la oportunidad de prepararme. Y ahora, gracias a Dios, estoy ejerciendo el llamado que Dios me dio. Hay un crecimiento. ¿Y saben qué? Cuando el crecimiento es espiritual, tu vida va a ser bendecida, hermano. Tu vida va a ser bendecida. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y mi esposa es testiga de las bendiciones que nosotros recibimos y no las recibimos para guardar. No, Dios no nos las da para guardar. A veces nos deja caminar por fe. A veces nos deja hasta el último día, hasta el último peso que tenemos y elegimos qué vamos a hacer mañana. Y muchas de las veces mi esposa me ha dicho, ¿no tienes un Dios de poder? Y yo enojado porque no tengo dinero, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro. Y el Señor provee. Y yo no les voy a decir, me provee tanto, pero ¿saben qué? Nos provee y nos ha proveído para comer sabroso, hermano. Y siempre nos va bendiciendo. Y ¿saben qué? Cuando vino la bendición, yo estaba listo para la gloria de Dios. Hoy, muchos quieren ejercer el pastorado, pero ¿saben qué? No están preparados. Hay ministerios que Dios te entregó en tus manos, ministerios que Dios les entregó en sus manos, pero si no se preparan, ¿saben qué va a pasar con ese ministerio? Se va a venir abajo y no podemos culpar a nadie, porque Dios nunca nos va a dejar solos. Dios nunca te va a dejar solo en tu ministerio. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Dios quiere bendecir. Pero muchas de las veces nosotros mismos, antes de comenzar, ya echamos todo al suelo. Dios te quiere bendecir, por ejemplo, con un negocio. No, ¿cómo voy a rentar el local? ¿Y cómo voy a pagar la renta? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer lo otro? Antes de empezar ya quebraste. Y Dios te dice, yo te quiero bendecir porque estás caminando en mi palabra, porque estás obedeciendo, porque te quiero bendecir. Pero muchas de las veces, no, es que si gasto lo que tengo y invierto y si no, voy a quebrar. Y muchas de las veces nosotros mismos quebramos antes de empezar. Dios te quiere bendecir. Cuando Dios nos saca de un trabajo, es porque te va a dar otro. Cuando Dios te quita algo, es porque va a abrir una puerta mejor. Pero siempre va a haber un crecimiento. Mientras tú camines en la palabra, no te preocupes de nada. No te preocupes de los clientes, no te preocupes del dinero, no te preocupes de cómo vas a vender, de cómo vas a trabajar, de quién te va a proveer. Mientras tú camines en la palabra de Dios, tienes al mejor proveedor. Amén. Al mejor. Y cuando se cierra una puerta, Dios va a abrir otra mejor. Amén. Y cuando te quitan algo, Dios te va a dar algo mejor todavía. Entonces, hermanos, nosotros somos bendecidos, nosotros crecemos por la palabra, pero no solamente espiritual, sino también económicamente, también en todas las áreas que nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestra familia comienza a crecer, nuestra familia es bendecida, todo lo que está a nuestro alrededor es bendecido. Hasta nuestros jefes son bendecidos.
hasta tus clientes son bendecidos porque Dios los va a usar para bendecirte a ti. Amén, aleluya. Todo comienza a florecer. Pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Yo estoy agradecido con el Señor, ¿verdad? Porque pude ver su mano cómo Él obra. Y hoy fue un día de recordar mucho a estos hermanos que estuvieron con nosotros, ¿verdad? Y que yo estuve con ellos. Había hermanos que ahí Dios nos preparó. Ahí el Señor nos preparó y de ese lugar hubo llamados que salieron pastores, salieron maestros. Hay iglesias en República Dominicana, hay iglesias en Guadalajara, hay iglesias en Guerrero, en Querétaro, pastores, hermanos que el Señor los preparó y hoy están pastoreando, hoy son bendecidos. Hay iglesias, hermanos, y la palabra de Dios va a producir un crecimiento en nosotros, pero no solamente el crecimiento espiritual. A veces va a ser como la nieve y a veces como el agua. Cuando venga como la nieve, a lo mejor es paso a paso, pero no va a faltar el plato de alimento en tu mesa. No va a faltar el peso que necesites en tu bolsa. No te va a faltar. Entonces, el crecimiento viene de Dios. La palabra de Dios produce crecimiento. Como decía, nada más quiero tocar dos puntos. En el punto que mencionó esta Claudia, ¿verdad? Lo único que puede nosotros detener la bendición es la desobediencia. Ahora, hay una desobediencia, ¿verdad?, que es ocasionalmente. ¿Cómo es la desobediencia ocasionalmente? O el pecado ocasionalmente. Cuando nosotros, ¿verdad?, por nuestra naturaleza pecamos un pensamiento o a lo mejor una actitud, pero pronto nos regresamos al Señor y decimos: Señor, perdóname, fallé en esto. Señor, te fallé en esto, te fallé en esta actitud, te fallé en esta área de mi vida, te fallé, perdóname. Y nos levantamos y ya no lo volvemos a hacer. Pero también hay otra desobediencia que es intencionalmente. Intencionalmente es cuando lo hacemos conscientemente. Y miren, que la persona que peca intencionalmente busca cómo hacer las cosas, busca cómo esconderse, busca cómo acomodar todo para que todo se vea que está bien lo que está haciendo, pero busca cómo desobedecer y creer que está bien delante de todos. Busca cómo hacer las cosas, encuentra cómo hacer las cosas. Pues a mí me gusta esto, pues que no me vea nadie. Que no me vea nadie, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y aquí nada pasó. Seguimos todo bien. Es la desobediencia intencional, cuando lo hacemos con conciencia. Ahí, mire, nada de lo que nosotros hagamos y que esté fundado en lo que a Dios no le agrada, va a funcionar. Nada. Podemos tener todo a nuestro favor, pero si está fundado en la desobediencia, no va a funcionar. Es mejor retroceder y hacer las cosas a como a Dios le agrada. Amén. Y bueno, hermanos, pues ese es el mensaje. La palabra de Dios produce crecimiento. ¿Qué tipo de tierra somos? ¿Somos tierra fértil? ¿Estamos recibiendo y estamos obedeciendo la palabra y la palabra está germinando? ¿O somos tierra dura donde la palabra cae, donde la semilla cae y viene el enemigo y se la lleva? ¿Qué tierra somos? Somos tierra fértil. Digamos todos: somos tierra fértil. Somos tierra fértil. Somos tierra, ¿y saben qué? Somos tierra fértil porque estamos aquí luchando,
Porque estamos aquí, aunque sea cansados, pero estamos aquí. Porque estamos aquí luchando, pero seguimos aquí. Si fuéramos tierra donde la palabra no está germinando, miren, ya ni siquiera estuviéramos aquí. Pero podemos tener, ¿verdad? Podemos saber que la palabra de Dios está germinando en nosotros, está produciendo unas bendiciones, está produciendo bendiciones. Entonces, bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie.